La historia comienza presentándonos a nuestro prota Hile, el cual se había dado cuenta de que todas las personas a su alrededor habían desaparecido sin dejar rastro. El chico no podía encontrar a nadie en el campus de su universidad, por lo cual decidió volver a casa. Sin embargo, por más que el tipo espera una parada, el autobús nunca llegó. Obviamente no le quedó de otra más que regresar a casa caminando, pero en el camino misteriosamente tampoco pudo encontrarse con ninguna persona. El chico notaba que algo andaba mal, pero no le prestó mucha atención, solo quería volver a casa para tomar una siesta. Lo que nos esperaba era que al llegar tampoco encontró por ninguna parte a su madre, y lo más impactante fue que al revisar la hora se dio cuenta de que el tiempo había detenido completamente, ya que desde que salió de la universidad al menos tendrían que haber pasado 2 horas, pero al tiempo no había avanzado ni un segundo y ni siquiera el sol había cambiado de lugar. El tiempo se había detenido, excepto para él. Pero entonces de la nada apareció esta chica de aquí, la cual le dijo que efectivamente tenía razón, el tiempo se había detenido excepto para él, revelándole que ella era una especie de ángel. Su nombre era Lite y la razón por la que la había visitado era para informarle que él había sido hemos dejado atrás, y le explicó que todos los humanos habían sido enviados a otra dimensión, claro, a excepción de él, esto debido a que la Tierra estaba pasando por un cataclismo y claro, no sé. Especifican más a detalle qué significa esto, y resulta que la Tierra estaba subiendo nivel, lo que significaba que el maná que había estado sellado hasta ahora sería liberado, pero la liberación de dicho maná también traía consigo el despertar de monstruos muy poderosos, los cuales no podían ser derrotados por armas humanas, por lo que si dejaban a los humanos como estaban, la humanidad terminaría siendo exterminada. Era por esto que el día usted que el ángel había creado una especie de avatares para los humanos, esto con intención de enviarlos a otro mundo en donde podrían aprender a cómo usar el maná y hacia al menos por defenderse de los monstruos. Sin embargo, el prota le preguntó qué había de él porque no había sido enviado al otro mundo como todos los demás, a lo que el ángel le respondió que lamentablemente debido a una habilidad con aquel prota había nacido llamada sigilo, su dios no había podido enviarlo al otro mundo y ahora mismo, y era demasiado tarde, tal había sido cerrado completamente. Además, el ángel le informó que la humanidad regresaría en 10 años. Lamentablemente el prota tendría que quedarse en la tierra todo ese tiempo y no podría aprender a utilizar el maná, por lo cual la chica le aconsejó que durante ese tiempo entrenará su físico a tal extremo que lo necesitará del maná para sobrevivir. Ese era su último recurso. Y si así comienza este webtoon, así quisiste interesa la historia de este pobre chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas porque, tras humo, todos los temas son retornados. Luego de esto nos muestran cómo 5 años habían pasado desde que la humanidad había sido transportada al otro mundo, aunque claro el tiempo seguía detenido. El prota por su parte durante todo ese tiempo se había enfocado en fortalecer su cuerpo en el gimnasio, mientras las otras personas se enfocaban a fortalecer su maná y forman de acabar con monstruos. Él pasaba su tiempo levantando pesas, ya que obviamente no tenía otra opción. Incluso Lite, el ángel que se había estado encargando de cuidar de él, había notado cómo los músculos del chico habían crecido no era considerablemente. Además estaba bastante impresionada de la voluntad del chico, quien a pesar de estar solo únicamente se había enfocado en entrenar. El prota por su parte también había comenzado a tomarle aprecio a la ángel, ya que era la única persona con la que podía conversar, más de que le preparaba alimentos deliciosos diariamente. Pero dejando eso de lado, el prota, ahora que había construido una buena base física durante los últimos 5 años, decidió que era un buen momento para aprender artes marciales y aprovechar los 5 años que le quedaban para perfeccionar sus movimientos. Claro, si se preguntan cómo carajo usaría para aprender si no existía ningún profesor en la Tierra, bueno, pues contaba con el internet, gracias al cual fui capaz de aprender las bases de algunas técnicas de combate. Claro, perfeccionarlas con todo el tiempo fue disponible que tenía. Incluso el ángel le sirvió como compañera de entrenamiento, aunque claramente al ser un ángel siempre le daba una paliza al pobre Eli. Pero bueno, hacia el tiempo continuó transcurriendo y los 10 años no habían pasado. El momento de que la humanidad volviera había llegado. Según Lite, el prota estaba lo suficientemente preparado como para sobrevivir en el nuevo mundo, por lo cual decidió despedirse del prota prometiendo que tal vez algún día se volverían a ver. Sin embargo, con el momento de que los humanos aparecieran luego no ocurrió absolutamente nada y
El tiempo continuó detenido. Lite, a quien había vuelto con el prota, le explicó que quizás se debía a que el eje del tiempo se había desviado, por lo que solo debía esperar algunos años más. Obviamente el prota no estaba de acuerdo con esto, pero no tenía otra opción. Sin embargo, los años continuaron transcurriendo. 10 años, 20 años e incluso 50 años habían pasado desde ese día, pero la humanidad aún no había vuelto. Sin embargo, el prota, debido al entrenamiento físico, estaba convirtiendo en un arma humana. Aún así, debido todo el tiempo que había pasado, el chico cada vez comenzaba a desesperarse más. Ya ni siquiera recordaba el rostro de su madre, por lo cual, para distraerse ahora, ya no solo entrenaba a su cuerpo, sino que decidió comenzar a leer todos los libros que encontraba, y después de leer todos los libros de su país, como en sorprender otros idiomas, luego a viajar por todo el mundo visitando varios países, y claro, continuó leyendo a todos los libros que encontraba hasta que al final no quedaban más libros por leer. Aún así, el prota, a pesar de todo el tiempo que había pasado, continuaba preparándose para el cataclismo, aunque nada le aseguraba que algún día la humanidad regresaría. El ángel comenzaba a preocuparse de que quizá Ailey pudiera llegar a perder la cordura. Por suerte, la mente del prota era difícil de quebrar, y por más años que pasaron, el tipo continuaba preparándose para el cataclismo, tanto que luego de leer todos los libros del mundo comenzó a practicar la caza. Claro, no tenía permitido cazar todos los animales del mundo o se perdería el equilibrio. Aún así, terminó perfeccionando sus habilidades, llegando incluso a cazar un cachelot, el animal más grande que existe, y luego de aprender el arte de la cacería comenzó a practicar la herrería, pasando décadas aprendiendo a crear todo tipo de armas, hasta que luego de 50 años el chico fue capaz de crear una lanza de acero muy poderosa que incluso, según el ángel, podría llegar a rivalizar con un arma creada con maná. El ángel cada vez le tomaba más cariño al chico, el cual cada vez se ganaba más su respeto al demostrarle toda su fuerza de voluntad. Pero bueno, dejándose de lado luego de perfeccionar la herrería, la cacería, el chico continuó con sus entrenamientos corporales. El tipo siguió progresando sin parar, y según el ángel había experimentado la evolución del hombre de varias generaciones en un solo cuerpo. Aún así, ya habían pasado 1000 años desde que la humanidad había desaparecido, y el ángel cada vez estaba más preocupada por la cordura del tipo, por lo que incluso comenzó a plantearse la posibilidad de tener relaciones con el chico, claro, con fines puramente profesionales, ya que su misión era la de cuidar al prota y eso podía estar dentro de sus tareas. Sin embargo, mientras se lo planteaba, su espada fue traída hacia el cielo, por lo que de inmediato Lite fue tras ella, pero al hacerlo se dio cuenta de que el día que tantos años había estado esperando por fin había llegado. Sin embargo, el ángel, a pesar de estar feliz por el chico, también entristecía la idea de no volver a ver al chico con el que había convivido por más de 1000 años y ni siquiera se habían podido dar un beso, mientras que por otra parte, pero también estaba triste de que ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse de la persona que por tanto tiempo había cuidado de él, y esperaba que algún día pudieran volver a encontrarse. Pero bueno, luego de esto toda la humanidad volvió a la tierra y el fruta apareció desde el mismo lugar en donde el tiempo se había detenido. Además, ante él apareció una ventana de estado, la cual decía Liem humano es empleado nivel 1, pero no solo él contaba con una de estas, ya que el resto de la humanidad también poseía una. Sin embargo, ellos solo habían pasado 10 años desde que habían sido transportados al otro mundo y no 1000 como el prota. Además, al parecer todo el avance que las personas habían conseguido en el otro mundo había sido reseteado y ahora debían comenzar de cero en la tierra. Claro, al menos tendrían las nociones básicas de cómo hacerlo, algo de lo que el prota carecía. Por cierto, recuerdan habilidad de sigilo por la que el prota había sido olvidado. Pues bueno, ahora esa era una de sus habilidades principales, por lo que pocas personas eran capaces de notar su vida. Su presencia era como si el chico fuera invisible, aunque por ahora eso no le importaba demasiado al chico, que de inmediato volvió a casa para reencontrarse con su madre, una madre de la cual ya ni siquiera recordaba su rostro. Por suerte, al verla, todo el aprecio que sentía por ella volvió, todos sus recuerdos con ella habían regresado. Por fin estaba con su madre y claro, también con su padre, ya que al parecer todo había vuelto a la normalidad, o bueno, casi todo esto, porque sus padres rápidamente comenzaron a conversar a qué parte del otro mundo habían sido portados. El padre del prota había sido llevado a un lugar llamado Eisa, mientras que la madre a un lugar llamado Yami junto a todos sus vecinos. Lamentablemente ambos no habían podido aprender cómo controlar el maná de buena manera, ya que al parecer era bastante pero noté difícil. El prota por otro lado no sabía ni siquiera cómo unirse a la plática, ya que no sabía nada al respecto, y claro, cuando le preguntaron a dónde había sido llevado no sabía cómo responder hasta que les dijo que había estado en un lugar sin nombre. Luego de esto la madre le pregunté prota cómo le había ido en el tema de manejar el maná, ya que había escuchado que las
Personas que lo controlaban de buena manera podían conseguir mucho dinero eliminando monstruos. El padre añadió que las personas que aprendieron a controlar el maná eran bastante escasas, por lo que efectivamente llegarían a ser muy reconocidos, pero lamentablemente el prota les dijo que él no había conseguido aprender a dominar el maná, algo que dejó bastante impactados a sus padres, pero al contrario de lo que todos pensábamos, estos no estuvieron decepcionados a diferencia de otros. Majuas, los pemis del chico sí eran buenas personas y únicamente le dijeron que se concentraron a estudiar, aunque claro y les ocultó que había entrenado por más de 1000 años, pero bueno, luego de comenzar un rato con sus padres el proto volvió a su habitación en donde pudo encontrarse y con una de sus creaciones, la lanza que vio creado en sus tiempos como herrero, la cual ahora apareció registrada en su sistema con todas las especificaciones con las que contaba y pudo descubrir cómo una persona normal era capaz de enfrentarse hasta un dentro de nivel 5. Además, las personas de nivel 7 llegan consideradas soldados rasos. Además, a partir del nivel X podían ganar clases como espadachín, arquero, entre otros, y cuando alcanzan el nivel 50 son considerados los más fuertes y puedan avanzar hasta la segunda clase, mientras que el avance a la tercera clase es posible. A nivel, a partir de ese momento eres considerado recurso precioso del país. Pero bueno, una vez el prota investigó todo esto, decidió tomar un descanso, aunque mientras lo hacía comenzó a recordar todos los momentos que había pasado junto a Lite. Pero entonces otro ángel apareció, su nombre era Irti y había sido enviada para enseñarle al chico todo lo necesario del otro mundo y claro, algunas bases del maná. Esto había sido por petición de Lite, quien estaba preocupada por el chico. Sin embargo, ella no había podido regresar ya que los superiores son preocupados de que un humano y un ángel se acercarán demasiado. Pero bueno, la forma como el hada le ayudaría a desarrollar su maná era únicamente estando cerca de él, ya que al ser un ser divino su sola presencia le ayudaría a acumular el maná del ambiente. Y si se preguntan el por qué el prota no recolectó el maná estando con Lite, recuerden que era porque el tiempo estaba detenido. Por otra parte, Yardi le informó que el tiempo que estaría a su lado sería exactamente un año y al siguiente día el prota decidió regresar normalmente a la Universidad del Ángel, la cual no era visible para ningún otro humano, y notó como varios escuadrones de militares habían sido esparcidos por toda la ciudad, aunque no estaba seguro de que eso fuera a ser efectivo contra las bestias que estaban por aparecer. Y una vez el buen Healy estuvo dentro del campus se dio cuenta de que su habilidad sigilo seguía estando activa, lo que hacía que su presencia fuera extremadamente difícil de captar para sus compañeros, aunque esto no era del todo malo ya que gracias a esto pudo escucharlas conversaciones sus compañeros sin ser notado y escuchó como en el otro mundo una estudiante de su universidad se fue destacado por su enorme manejo del maná, llegando a ser conocida como la emperatriz. Por esto todos estaban ansiosos por conocer su identidad en este mundo. También pudo escuchar cómo los estudiantes estaban esperando a que mazmorras aparecerán esto para poder liberar el ángel. Rápidamente le explicó a Ale que dichas mazmorras eran una especie de trampas creadas por los dioses, donde varios monstruos eran atrapados en una pequeña área y en donde los humanos podían entrar y salir a voluntad y claro a su vez acabar con ellos para aumentar su nivel. Eso sí, debían eliminar a los monstruos en un tiempo límite, ya que si no serían liberados y podrían atacar las ciudades. Luego de esto mientras la clase continuaba, el ángel continuó dándole algunas explicaciones sobre cómo para aprender a manejar su maná debía convencer a eliminar monstruos para que si su nivel comenzara a subir. El prota estaba algo preocupado por esto, pero la chica le dijo que no se preocupara. A pesar de no poseer maná, su físico entrenado por años podría ayudarle a vencer monstruos incluso de nivel 25 y justamente podría probar sus habilidades en ese mismo instante, ya que el campus estaba siendo atacado por un enorme grupo de monstruos con forma insectos. El ángel le dijo al prota que el tutorial había terminado y ahora la humanidad tendría que sobrevivir por sí misma. Dignidad, tú eres estudia. Alumnos entraron en pánico, esto porque al no tener las mismas habilidades que en el anterior mundo sabían que enfrentar a los monstruos significados poner en riesgo a su vida y todos terminaron escapando del lugar. El único que se quedó para enfrentarlos ya sabemos quién era, si nuestro prota, la única persona sin maná en todo el mundo. El ángel explicó que esos monstruos no le causarían demasiadas las dificultades ya que al parecer solo eran de nivel 20 y en su estado actual sería capaz de vencer
Incluso criaturas de nivel 25, o eso era lo que el ángel creía, quien luego de observar los movimientos del prota se dio cuenta de que el Ite le había mentido. Él ya era un monstruo. Puede prepararse consiguiendo un arma casera. El chico inició la batalla contra las criaturas. Claro, lo hizo utilizando una máscara para proteger su identidad, y luego de vencer a varias de ellas sus estadísticas comenzaron a evolucionar brutalmente. De inmediato había logrado subir al nivel, pero el chico no se conformaba con eso y continuó masacrando uno a todos los monstruos que se le cruzaban. El tipo estaba desenfrenado. Al fin podía hacer uso de todo lo que había aprendido durante los últimos 1000 años. Aún así no podía confiarse mucho, ya que las criaturas no parecían tener límite y continuaban llegando, hasta que al final una fui capaz de alcanzarlo con su aguijón. Pero tranquilos, la piel de chico era tan resistente que fue el aguijón el que terminó partiéndose en dos. El ángel, que veía todo desde lejos, no lo podía creer. Cuerpo de ese chico había traspasado los límites humanos. Tantos años de entrenamiento habían dado sus frutos. Pero bueno, el prota continuó enfrentándose a las criaturas hasta que esta misteriosa chica de aquí apareció. La cola al parecer era la emperatriz de la que todos habían estado hablando, y la cual hacía gala de los rumores, ya que poseía un mana extraordinariamente poderoso con el cual podía crear rayos para atacar. Y así, con la ayuda de esta nueva chica, el Croute terminó por deshacerse de toda la manada de monstruos. Y claro, gracias a esto fui capaz de alcanzar el nivel 7. Cuando los militares llegaron a la escena no podían creer lo que ocurría. ¿Quiénes eran las personas que habían acabado con ese grupo de insectos? ¿En qué nivel estaban? Pero el prota no estaba muy preocupado por eso, sino mal bien todos los núcleos de las criaturas que había derrotado. Esto porque el ángel le había explicado que luego de derrotar a las bestias, esa parte era la más valiosa y podría ganar mucho dinero con ellas. Luego de que el prota terminara de reunir todos los núcleos de las bestias que había derrotado, rápidamente quiso retirarse, aunque fue detenido por los militares, quienes querían conocer la identidad de aquel chico, aunque la chica de antes terminó dándole una mano para que pudiera marcharse tranquilamente. Y claro, eso no sería problema, ya que Grecia es su habilidad sigilo. Las personas que estaban en la cena lo perdieron de vista. Luego de esto, una vez estuvo en un hogar más tranquilo con todos los restos que había recolectado, el chico quiso crear una especie de armadura, por lo que el ángel terminó explicándole cómo debía forjar las armaduras, y para eso existiendo dos formas. La primera en la de forjar las herramientas utilizando las partes de los monstruos, algo que el prota terminó siendo fácilmente, obteniendo varias piezas para su armadura, y la segunda forma en la de usar su propio maná para darle forma al núcleo obtenido de los monstruos, lo cual como resultado tenía nacimiento de un arma muy por encima de las otras. Aunque debido a aquel chico poseía una escasa cantidad de maná, eso no estaba a su alcance. Aún así el chico decidió intentarlo, y a pesar de lo que el ángel había creído y estaba muy cerca amar una guadaña con el núcleo de la mantriz. Esto gracias a su gran fuerza mental. Lamentablemente su maná era demasiado escaso y no podría lograrlo. Por suerte el ángel al final decidió darle una mano y brindándole el maná faltante y logró conseguir lo que buscaba. Ahora tenía en su poder un arma muy poderosa, y luego de descansar un poco en casa y escuchar las noticias, continuó buscando monstruos para subir de nivel. Aunque mientras lo hacía, Yerti le advirtió que había detectado la presencia de varios monstruos, todos acercándose, y no monstruos comunes sino más de 70 lobos y perros salvajes, y en la cabeza se encontraba un lobo diamante de nivel 35. El trota rápidamente le preguntó qué carajo se estaba pasando, que si acaso no le había dicho los primeros días la Crismo únicamente parecerían monstruos de nivel 5, pero el ángel le dijo que ahora eso no era lo importante era detener las bestias antes de que causaran una masacre en la ciudad. Y en el camino la chica le explicó que quizá todo eso se debía a que mientras los humanos habían sido llevados a otro mundo, no solo el prota había quedado atrapado 1000 años en una tierra, sino también los animales, y que quizá debido a eso que ahora los monstruos de la tierra eran mucho más fuertes que los de otros mundos. Y apenas llegaron al lugar donde se encontraban las bestias, le pidió su ayuda, ya que ahora mismo el cielo estaba haciendo todo lo posible para devolver el equilibrio del mundo, pero por el momento necesitaban su ayuda para proteger a la gente que no estaba preparada para defenderse. Claro, si lo hacía sería recompensado como corresponde. Obviamente el prota aceptó, no solo por la recompensa sino también para proteger a todas las personas de la
ciudad, por lo que de inmediato en una escena épica el chico se abalanzó contra los monstruos dando comienzo a la batalla. Has obtenido 1900 de experiencias al llegado al nivel 9, aunque claro no solo debía acabar con los lobos sino también protegerá a todas las personas que se encontraban en aquel lugar, y al final el chico, luego de salvar a varias personas, logró subir al nivel 10 y claro ahora podía escoger clases. Sin embargo, uno de los lobos logró llamar más refuerzos y ahora Eli estaba completamente rodeado y solo podía continuar luchando. No tenía tiempo para pensar en nada más. Por suerte, gracias a sus movimientos balouchas, al final fue capaz de acabar con la mayor el día de bestias, hasta que uno de los lobos tomó como rehén a un civil poniéndolo contra las cuerdas. Sin embargo, debido a su sigilo, en un segundo se encargó de decapitar al lobo con su arma, aunque eso estaba en los planes de las bestias, quienes habían estado esperando el momento en el que Eli se desarmara para atacarlo. Pero entonces el protacado con uno de los restantes, utilizando únicamente sus puños, de que su verdadera arma era su cuerpo. Pero una vez Eli terminó con su trabajo, los militares aparecieron en el lugar. Rápidamente quisieron convencerlo de unirse al ejército. Obviamente el prota se negó, ya que solo quería trabajar por su cuenta, aunque claro sacó provecho de la situación y terminó por venderles los cuerpos de los lobos. Claro, él se quedó con los núcleos de las bestias y obtuvo una fuerte suma de dinero, pero una vez se retiró del lugar ahora debía escoger a qué clase pertenecer, ya que como recordemos había alcanzado el nivel 10 y ante él se desplegó menú con todas las opciones que tendría. Al final terminó escogiendo la clase lancero. Según los consejos de IRT, esa clase podría ayudarlo a incrementar un mal sus habilidades con la lanza, aunque claro le dijo que no se preocupara mucho por la lección, ya que al subir mal de nivel incluso podría llegar a obtener más subclases, lo que no esperaba en aquí cuando escogía la clase el Lancer ante la presuna clase especializada. La clase lancero o difuso obviamente terminó escogiendo esa, ya que muy pocas personas eran capaces de desbloquear clases personalizadas. Ahora se volvería un Lancer en las sombras y claro era una clase. Todas sus estadísticas aumentaron. Lo malo de esto era que Kurt, luego de ver su tasa de crecimiento, le dijo que no creía que fuera a ganar mucho maná por más que este subiera de nivel, es decir, tendría que continuar luchando físicamente, algo así como Rock Lily. Aún así el prota no tendría tiempo para descansar, ya que debía condenar cazando a los monstruos que se habían salido del equilibrio. Y claro, mientras los buscaba, el ángel reveló que no solo él había sido contactado por los dioses para devolver el equilibrio, sino también unas con habilidades sobresalientes, y entre ellos claro la emperatriz, algo que emocionó mucho al chico ya que estaba ansioso por volverla a ver. Pero antes de eso, de enfrentarse a su siguiente oponente, un oso grizzly de un nivel desconocido. Pero bueno, este me pareció un buen momento, el momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota aprender la habilidad de acabar con sus oponentes con un solo ataque. Además, un nuevo monstruo con forma de jaguar aparece en el que varios humanos hacen equipo para derrotarlo. La emperatriz de antes, sin embargo, los humanos no creían que el prota tomara el núcleo del monstruo, por lo que este le reveló que él no era un héroe y si no creían que la tomara, que solo debían acabar con él. Pero todo eso sucede en la siguiente parte, así que si quieren que la traiga, solo deben seguirme. Gracias por mirar el video.